Bienvenidos a este especial, dedicado al Santuario Nacional del Corazón de Jesús, una joya arquitectónica y espiritual, ubicada en lo más alto del Cerrito de la Victoria, en Montevideo. Hoy nos adentraremos en su fascinante historia, su significado para la comunidad y su impacto en la vida cotidiana de la ciudad. Desde lejos puede visualizarse el segundo punto más alto de Montevideo, la zona conocida como Cerrito de la Victoria. Su nombre se debe a la victoria revolucionaria ante tropas españolas en 1812. En el curso de la Guerra Grande de 1843 a 1851, los nacionalistas de Manuel Oribe sitiaron Montevideo e instalaron su sede allí, en lo que se conoció como el Gobierno del Cerrito. En la cumbre se inauguró en 1919 el Santuario Nacional del Sagrado Corazón de Jesús. La historia del Santuario Nacional del Corazón de Jesús se remonta al año 1889, cuando la primera Asamblea Católica Uruguaya decidió construir un santuario en esta histórica cumbre. A pesar de los desafíos y tensiones que había en esa época, entre la Iglesia y el Estado, el proyecto avanzó, marcando un hito en la historia religiosa del Uruguay. Fue en octubre de 1919 cuando se compró una porción de terreno en el Cerrito de la Victoria. El 23 de noviembre de ese mismo año, se colocó la piedra fundamental del futuro santuario y se consagró públicamente el Uruguay al Sagrado Corazón de Jesús. La Sociedad de Arquitectos del Uruguay convocó a un concurso internacional para el diseño arquitectónico del nuevo templo en 1920. En 1927, los padres sacramentinos llegaron desde Buenos Aires para abrir su comunidad en el lugar donde se construiría el santuario. Desde entonces, comenzó un periodo de desarrollo y crecimiento para el templo. A lo largo de los años, el Santuario Nacional del Corazón de Jesús se ha convertido en mucho más que un lugar de culto. Ha sido un faro de esperanza y un símbolo de unidad para la comunidad de Montevideo. La cúpula central del Santuario Nacional del Corazón de Jesús tiene 36 metros de altura y alrededor de ella hay 4 torres en ángulo que se elevan sobre los pilares principales. También hay otras 2 medias cúpulas que corresponden a la rectoría y al coro. La ornamentación del santuario está cuidadosamente estudiada en sus decoraciones, mosaicos, revestimientos de mármoles y granitos, de cuyo conjunto resulta una obra que además de su significación religiosa, es un triunfo interesante del moderno arte cristiano. El 16 de octubre de 1975, el Santuario Nacional del Corazón de Jesús se declara Monumento Histórico Nacional.
En la actualidad, conviven allí dos grandes tipos de actividades, la vida parroquial y el santuario. Por un lado, la parroquia ofrece catequesis para niños, grupo de preadolescentes, de adolescentes, de adultos y misiones por el barrio. Involucra un total de 150 personas. Por otro lado, el santuario genera gran flujo de personas que se interesan por el templo, tanto desde la perspectiva de la fe, como por su arquitectura o el turismo. A medida que nos sumergimos en la historia y el significado del Santuario Nacional del Corazón de Jesús, queda claro que su legado perdurará por generaciones. Desde sus humildes comienzos hasta su estado actual como monumento histórico nacional, este templo continúa inspirando fe, esperanza y devoción en todos aquellos que lo visitan. Así concluye nuestro recorrido por el Santuario Nacional del Corazón de Jesús, una joya arquitectónica y espiritual que sigue iluminando el corazón de Montevideo con su belleza y su mensaje de amor y paz. Si les gustó, denle like y déjennos un comentario. ¿Conocen la iglesia del Cerrito de la Victoria? Los invitamos a suscribirse gratis a nuestro canal para apoyarnos y que sigamos subiendo contenido. Hasta la próxima aventura.